Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es un diodo. El diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en una sola dirección. Está hecho de semiconductores, ya sea de silicio o de germanio, donde dijimos que el semiconductor era aquel material que puede actuar como digamos, un conductor o un aislante, ¿verdad? Que dependiendo de las características eléctricas o de temperatura o de ondas electromagnéticas puede funcionar de cierta manera. El símbolo del diodo, en este caso, es de la siguiente manera, ¿verdad? Es como una flechita que tiene dos terminales. La terminal izquierda es el ánodo, que es la terminal positiva, y la terminal derecha es el cátodo, que es la terminal negativa. Ahora, dijimos que esta cosa permite el paso de la corriente en una sola dirección, pero no lo permite en la otra dirección. Para ejemplificar eso, vamos a conectarle una fuente de voltaje. Recuerda, una fuente de voltaje nosotros la representamos como dos barritas. Por ejemplo, vamos a ponerla así y así, ¿verdad? La barrita larga es el positivo y la barrita corta es el negativo. Bueno, entonces conectamos en paralelo la fuente de alimentación, ¿vale? Y que según de las corrientes, vamos a emitir de la parte positiva una corriente hacia el dispositivo. Esta fuente emite una corriente hacia del positivo, ¿verdad? Va a atravesar el dispositivo en este caso y va a regresar hasta la parte negativa, cerrando el circuito. Esto es la corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el circuito equivalente de esta cosa es como se muestra a continuación. Ponemos la batería y ponemos el diodo como dos terminales aquí, ¿verdad? En este caso, ¿qué quiere decir? Que el diodo funciona como un switch. Por ejemplo, cuando conectamos la fuente de esta manera, el positivo con el ánodo y el negativo con el cátodo, el diodo funciona como un simple cable, es decir, está aquí, cortocircuitando, ¿verdad? Eso permite que haya un flujo de corriente del positivo al negativo, ¿vale? Bueno, pues a esta forma de conexión se le llama polarización directa, ¿vale? Ahora vamos a analizar el caso contrario, es decir, tenemos nuestro diodo, muy mal dibujado por cierto, y le conectamos una fuente de voltaje, pero ahora con las terminales invertidas, es decir, el menos aquí y el más acá. El más lo vamos a conectar a la terminal del cátodo y el menos lo vamos a conectar a la terminal del ánodo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que esta fuente emite una corriente partiendo del positivo, llega por aquí y la sorpresa es que aquí se topa con una barrera, digamos, una barrera, lo cual impide que la corriente pase de aquí a través del dispositivo. Y si no pasa a través del dispositivo, no podemos cerrar el circuito. Es decir, que si nosotros ponemos un circuito equivalente, ¿vale? Entonces la terminal positiva y la negativa, ¿qué quiere decir? Que el diodo en ese caso actúa como un switch, dijimos, pero de forma abierta, ¿no? El switch está abierto, por lo tanto, no hay paso de corriente, por lo tanto, si no hay paso de corriente del positivo al negativo, se considera que I es igual a 0, ¿no? Corriente es igual a 0. Bueno, pues a este hecho se llama polarización, ¿sale? Inversa, ¿vale? Bueno, en resumen, dijimos que el diodo es un dispositivo semiconductor, el cual permite el paso de la corriente en una dirección, pero no lo permite en el otro sentido, ¿vale? Ahora, ¿por qué estudiamos esto? Bueno, si recuerdas, en el alternador hay una etapa de rectificación, pero antes de ver eso vamos a ver cómo son los diodos o cómo se representan en electrónica. En electrónica, esta es su representación, como te dibujé o intenté dibujarte. Esta es la representación del diodo, donde la parte izquierda es el ánodo y la parte derecha es el cátodo. ¿Cómo identificamos en un modelo tridimensional cuál es el positivo y cuál es el negativo? Recuerda, el negativo siempre se identifica con una rayita. Entonces, este sería el cátodo y este sería el ánodo. Físicamente, ¿cómo se ven esos diodos? Pues bueno, aquí lo puedes apreciar. Este es un diodo, un N4001 creo.
el cual esta es la parte negativa, por lo tanto el otro extremo sería la parte positiva. Ahora, como ejercicio, ¿cómo es que polarizamos este diodo para que circule la corriente? Pues la parte, suponiendo que tenemos una fuente, la parte positiva se conecta acá y la parte negativa se conecta acá. Esto permite que haya un flujo de electrones, es decir, una corriente que circule a través del dispositivo, ¿verdad? Ahora, como te mencionaba, ¿por qué estudiamos el funcionamiento del diodo? Pues bueno, en el alternador, en una etapa final, existe la etapa de rectificación. Recuerda, el alternador tiene 3 bobinas, por lo tanto genera 3 voltajes de misma amplitud, pero desfasados ciertos grados, ¿verdad? Bueno, pues analicemos, por ejemplo, de forma simple, el voltaje de una sola bobina. Por ejemplo, graficamos el tiempo contra el voltaje. Recuerda, la forma de onda de la salida de la bobina será más o menos así, una onda sinusoidal, ¿verdad? ¿Vale? Que tiene un voltaje pico más o menos de más o menos 14, puede variar. Pero lo importante es la forma de onda de la señal, fíjate. Entonces, esta señal se hace incidir en esta etapa, es decir, va a ser la señal de entrada, va a llegar a los diodos, estos son los diodos, si tú te fijas. Bueno, esta parte tiene de 6 a 9 diodos, dependiendo del modelo del automóvil. Pero bueno, eso no es lo importante es la salida. O sea, ¿qué es lo que sale después de esa etapa? Después de la etapa de rectificación. ¿Qué significa rectificación? Significa eliminar la parte negativa de la señal. Entonces, bajo esa suposición y exagerando bastante la forma de onda de la salida, vamos a obtener algo así, ¿sale? Viste que, por ejemplo, la diferencia de la entrada con la salida es que quitamos esa señal negativa. Esta señal negativa la quitamos en la etapa de rectificación. Por ejemplo, acá esa ya no existe, ¿verdad? Aquí la convertimos en positivo. Bueno, pues básicamente lo que hace un diodo es convertir para este caso, ¿verdad? Convertir este tipo de señal en este tipo de señal. ¿Para qué? Para alimentar el sistema de carga, las computadoras, los sensores, bla, 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 ¿no? Todo el sistema eléctrico en el automóvil. Muy bien. Ahora, para finalizar el video, vamos a ver cómo funciona o por qué hace esa actividad del diodo. Por ejemplo, vamos a recordar 2 leyes importantes sobre la carga. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 2 partículas del mismo signo y las tratamos de juntar? Recuerda por la ley de atracción que se repelen, ¿verdad? Más con más se repele. La segunda es, ¿qué pasa entonces cuando tú tienes 2 cargas iguales? Bueno, pues sucede el caso contrario, se van a atraer, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué el diodo conduce en un sentido, pero no conduce en el otro? Esto se explica mediante su funcionamiento interno. Si tú partes el diodo, internamente vas a ver que tienen una estructura similar a la que te voy a dibujar. Es un material, dijimos, semiconductor, que a su vez tiene 2 materiales internamente, un material P y un material N. El material P y el material N son semiconductores dopados, es decir, semiconductores a los cuales tú les modificaste sus propiedades químicas, por ejemplo, ¿vale? N significa negative, es decir, que va a tener mayores portadores libres, es decir, va a tener mayores electrones, por ejemplo, mayor carga negativa, por eso el N. Y el P es de positive, por lo tanto va a tener mayores cargas positivas. No significa que tenga más protones, significa que tiene agujeros o ausencia de electrones, por eso está cargado de forma positiva, ¿verdad? Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa cuando nosotros conectamos la batería de forma para polarizarla directamente. Dijimos que para polarizar directamente el P va con el ánodo y la terminal negativa de la fuente con el cátodo. Entonces conectamos, hacemos la conexión aquí y hacemos la conexión acá. Al hacer eso, dijimos esto es positivo y esto es negativo, ¿verdad? Entonces aquí se polariza de esta forma y de esta forma, ¿vale? Antes de analizar eso, se me olvidó decirles que, por ejemplo, cuando nosotros juntamos este material, al pegarlo, reacciona en una pequeña región, es decir, se van a interactuar
esta región pequeñita, bueno, por ejemplo aquí vamos a tener negativos, se va a cargar de forma negativa y se va a cargar de forma positiva. Es decir, vamos a tener una pequeña zona de interacción donde al interactuar se neutralizan y crean una pequeña región. Esta pequeña región se llama depletion zone, es decir, zona de agotamiento. Y vamos a necesitar un pequeño voltaje extra en la batería para poder romper esa fuerza, ¿no? Para poder hacer que los electrones circulen de un lado para el otro. Pero bueno, suponiendo en este caso, ahora sí volviendo al caso de que conectamos la batería, fíjate, entonces tenemos negativos, carga negativa de la batería con el material N aquí. Entonces si se fijan, mediante la primera ley, se van a rechazar, ¿no? Se van a mover, este con este va a rechazarlo, el siguiente va a rechazarlo, y si el voltaje de la fuente es superior a este voltaje de la zona neutra, vamos a poder hacer atravesar los electrones de esta manera, hasta que lleguen a la parte positiva. Cuando lleguen a la parte positiva van a ser atraídos, por lo cual va a circular una corriente, ¿verdad? Recuerda que los electrones van a ir en esta dirección y van a llegar a la parte positiva, ¿vale? Entonces, hablando del voltaje que se necesita, recuerda que necesitamos un pequeño voltaje que generalmente va a ser 0.7 volts si el diodo es de silicio, y el voltaje del diodo mínimo debe ser 0.3 volts si el diodo es de germanio, ¿verdad? Entonces este pequeño voltaje nos referimos a esa fuerza que se necesita para poder atravesar en esa región de agotamiento. Ahora vamos a analizar el caso contrario, cuando nosotros polarizamos inversamente el diodo. Entonces, por lo tanto, intentamos dibujar otra vez la parte interna del diodo. Entonces, ponemos aquí el P y ponemos aquí el N, ¿recuerda? Bueno, nada más para recordar, positivo, el material P tiene cargas positivas, el material N tiene cargas negativas, ¿verdad? Vamos a tener una zona de agotamiento, otra vez, va a ser muy pequeñita, la zona donde se recombinan el material, ¿vale? Y ponemos la fuente, ahora de forma inversa. El negativo va a ir conectado al P, de forma horrible que dibujo, pero bueno, ese no es lo importante. Entonces aquí tenemos el menos y aquí tenemos el más, ¿verdad? Aquí vamos a polarizar entonces de forma negativa y aquí vamos a polarizar de forma positiva. ¿Qué va a pasar? Fíjate, según la segunda ley, según esta ley, cargas diferentes se van a atraer. Entonces el más con el menos se atrae, el menos con el más, perdón, se atrae. ¿Qué produce esto? Que las cargas se muevan hacia un lado y por lo tanto la región de neutralidad se va a aumentar, digamos, exagerándola hasta acá. Y por lo tanto se va a incrementar el voltaje necesario para atravesar este diodo, ¿vale? Para efectos prácticos se considera que los electrones no pueden circular de esta parte a esta parte, por lo tanto se dice que la corriente es cero, ¿verdad? Eso no es verdad, pero bueno, para efectos prácticos vamos a decir que la corriente es cero, es decir, que no hay flujo de electrones, por lo tanto se considera como un circuito abierto, ¿vale? Bueno, pues en las siguientes clases vamos a ver cómo es la etapa de rectificación del alternador y vamos a intentarlo simular mediante el programa de Proteus, ¿vale? Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.